Estamos definiendo o hemos definido estos dos valores de capacitancia Miller para poder resolver estos circuitos. Bueno, este circuito debido a este capacitor desde alimentación, ¿cierto? Y entonces en el circuito lo hallamos acá al capacitor Miller y bueno, a la capacitancia de entrada Miller y a la capacitancia de salida Miller, ¿no? La capacitancia de entrada Miller va a tener esta fórmula o esta relación y la capacitancia de salida Miller va a tener esa relación. Bueno, aquí en la salida nosotros tenemos que el capacitor Miller y el capacitor base emisor, eh, perdón, aquí nosotros tenemos el capacitor de entrada Miller y el capacitor base emisor, están en paralelo, ¿no? Y cuando están dos capacitores en paralelo, bueno, la suma o la equivalente, el total llegaría a ser simplemente la suma, ¿ya? Tomamos en cuenta eso. Y ahora vamos a trabajar en este circuito, ¿ok? Que me da estos valores. Me dice que yo tengo estos valores para los cuales yo tengo el voltaje, digo, perdón, la ganancia, me dan el de datos, la capacitancia base emisor, ya sabemos que esto es hoja de datos. Luego tengo la capacitancia base colector, que también ya sabemos, de eso lo saco de hoja de datos, ¿no? Cuando yo trabaje en el circuito o quiero analizar un circuito que yo he diseñado, esto lo tengo que sacar de hoja de datos, ¿no? Ahora lo que estábamos viendo es que nosotros tenemos que analizar dos circuitos, ¿cierto? ¿Por qué dos circuitos? Porque tenemos dos capacitancias, ¿no? Tenemos la capacitancia Miller de entrada y vamos a tener la capacitancia Miller de salida. Si yo modelo de una u otra manera en alterna, lo que yo tengo es esto, ¿no? Yo tengo la fuente del generador de funciones. Esta va a tener, según este circuito, tiene una resistencia. Tengo el R1 y el R2 que están en paralelo. Luego hemos definido, ¿no? Que aquí voy a tener eh, la capacitancia base emisor y la capacitancia de entrada Miller, ¿ok? Ahora, en esto, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo lo puedo llevar acá? Bueno, en sumo, ¿no? ¿Cómo están estos dos? Están en paralelo y las dos capacitancias también están en paralelo. Tanto estas dos resistencias y estos dos capacitores. Entonces estas dos capacitancias, ¿no? Tengo aquí el paralelo de R1, R2. Aquí yo tengo también el paralelo de capacitancia base emisor y capacitancia de entrada Miller. ¿Ok? Y también puedo ver que estos dos, la resistencia paralelo R1 y R2, está en paralelo con beta veces RE', ¿no? También están en paralelo, ¿ya? Ahora, es como si yo analizara acá, desde el punto de vista del capacitor Miller o de este capacitor de equivalente total, lo que yo quisiera calcular o lo yo que estoy calculando es un una resistencia de Thevenin, ¿no? Una resistencia equivalente de Thevenin, ¿ok? Si yo estoy calculando una resistencia equivalente de Thevenin, es como, ¿qué tengo que hacer? Esta fuente de voltaje alterno se vuelve cortocircuito y nos damos cuenta que al final entonces estos tres resistores están en paralelo, ¿no? Entonces al final todos los resistores que hay en este circuito, en este modelo AC, todos están en paralelo. Ok, oye, entonces miren dónde hemos llegado ahora. Hemos llegado a un circuito donde yo tengo un voltaje, tengo una resistencia y tengo un capacitor, ¿ok? Ahora lo que yo tengo que hacer es aquí, es como si yo estuviera midiendo un voltaje de salida en este capacitor, ¿ya? Si yo mido en ese capacitor,
y el capacitor está en la parte de abajo, básicamente esto que sería un filtro pasa bajos, ¿ya? Esta es la configuración o cómo se visualiza un filtro pasabajos, ¿está bien? Tengo una resistencia y tengo un capacitor, ¿no? Igual que en el anterior, ¿no? Tengo una resistencia y un capacitor, pero en este caso, ¿dónde estoy midiendo? ¿Dónde voy a medir el voltaje? En la capacitancia. Mientras en el otro caso, en frecuencias bajas, ¿dónde yo medía el voltaje de salida? En el resistor, ¿cierto? Gran diferencia, ¿no? Ya, entonces la capacitancia total nosotros lo vamos a definir en este circuito que es la capacitancia base emisor y la capacitancia de entrada, donde también hemos definido esto, ¿no? Desde más antes, desde el primer análisis, que la capacitancia Miller de entrada es el voltaje, el capacitancia base colector multiplicado la ganancia más uno, ¿cierto? Y la resistencia visto desde la capacitancia. Ojo, de nuevo, no es como si yo aquí viera cuál es la resistencia, ¿no? Eso yo le he llamado resistencia de Thevenin, puedo llamarle cualquier nombre, resistencia equivalente de entrada, al final el nombre es lo de menos, ¿ya? Pero aquí lo he puesto como R de Thevenin, es como si estuviera viendo una resistencia de Thevenin, ¿no? Entonces, uy, uh-huh. Entonces, aquí, ¿qué va a pasar, no? La frecuencia crítica superior ocurre cuando yo tengo esta igualdad, ¿no? Cuando la reactancia capacitiva total, es decir, de estas dos capacitancias, va a ser igual a eso, ¿no? Y en ese punto tengo que analizar y de nuevo, ¿no? Voy a tener esta fórmula, ¿ok? Esta fórmula se parece a las mismas que hemos ido trabajando, ¿cierto? Es 1/2pi, una resistencia por una capacitancia. ¿Está bien? Ahora, de este circuito que tenemos acá, de este circuito, aquí ya está analizado que el voltaje base, voltaje de la base, el voltaje emisor, la corriente de emisor, ¿para qué? Para poder calcular, ¿por qué se está yendo así esto? Para poder calcular, ¿por qué pasa esto? Un ratito, déjenme corregir algo. A ver, ahora sí. Es raro. Ya. Entonces, de nuevo, todo esto hago para qué? Para poder calcular la resistencia alterna del emisor, ¿cierto? Yo necesito saber ese dato para poder calcular básicamente la resistencia de Thevenin, ¿ya? Entonces, yo puedo calcular aquí las resistencias de Thevenin que le he nombrado R de Thevenin, paralelo de la resistencia de la fuente, R1 por paralelo R2, paralelo la ganancia por la resistencia de alterna de emisor, ¿cierto? Entonces acá, qué raro, no puedo hacer algo que quiero hacer, quiero borrar lo que estoy escribiendo. Un segundito, y es que no me deja borrar lo que escribo. No, no quieren acá. Ahora sí acá. Ya. Ya. Ahora sí, ya. Entonces yo quiero calcular yo necesito calcular todo esto para hallar la resistencia
alterna de emisor, ¿no? ¿Qué me da ese valor? ¿No? Ya sabemos cómo llegamos a este punto. Bueno, luego calculó las resistencias de Thevenin, que es el paralelo de todas las resistencias que tengo en, ojo, estoy analizando la entrada, no estoy analizando simplemente la entrada, donde me va a dar este resultado, ya 377.84 ohmios es la resistencia de Thevenin. Oye, pero también necesito la ganancia, ¿cierto? Calcular la ganancia porque para calcular las capacitancias de Miller, yo necesito saber cuál es la ganancia de este amplificador, ¿no? Y como vemos la configuración, si volvemos a la configuración, es la configuración básica del transistor, ¿cierto? No tiene, dime, ya, no tiene las resistencias de emisor desacoplada, ¿cierto? No tiene acá la resistencia de emisor desacoplada, entonces es directo, ¿ya? Es directamente la fórmula de la ganancia va a venir dado por el paralelo de RC con RL sobre R de emisor alterno, ¿no? Recuerda, ¿no? La formulita lo hemos definido así, ¿no? Un RC minúscula sobre un RE prima, ¿no? Esto es la formulita de la ganancia de este amplificador básico, ¿no? Ojo, mucho ojo, ¿no? Si yo aquí ya les doy con unas resistencias desacopladas, ya cambia, ¿no? La ganancia y tiene otra fórmula, ¿no? Entonces, para este escenario, esa es la ganancia, ¿no? Se calcula así la ganancia. Entonces, el paralelo de RC con RL me va a dar 1.1K sobre la resistencia alterna de emisor, que ya lo he calculado, es 11.087. La ganancia, entonces, de este amplificador, la ganancia es 99.215. Aquí se le está poniendo la ganancia media, ¿ya? Básicamente esa es la ganancia constante que va a tener durante un determinado rango, ¿no? De 100, casi de 100 veces, ¿ok? Entonces yo con este dato puedo calcular ahora sí las capacitancias de Miller, ¿no? Para la capacitancia de entrada que yo tengo. La capacitancia de entrada es igual a la capacitancia base colector, la ganancia más uno, ¿no? La ganancia de base colector me pusieron 2.4 picofaradios, ¿no? Según la hoja, según mis datos, entonces es 2.4 picofaradios multiplicada la 99.215, que es la ganancia, más uno. Entonces la capacitancia de entrada Miller es 240 picofaradios. Ojo, pero no es todo lo que necesitamos, ¿no? Yo necesito calcular la ganancia, perdón, la capacitancia de entrada total. Y nosotros recordemos, ¿no? La capacitancia base emisor y la capacitancia de entrada Miller estaban en paralelo y eso básicamente es una suma, ¿cierto? Entonces acá la capacitancia de entrada total va a ser la suma de la capacitancia de entrada Miller más la capacitancia base emisor. Tengo ya que es 240 la de entrada Miller más los 20 picos, que esto es proporcionado por hoja de datos, ¿no? En este caso el ejercicio nos los proporciona. Ya con esos datos puedo calcular la frecuencia crítica superior de entrada, ¿no? La frecuencia crítica superior, porque ya estamos analizando frecuencias altas, o puedo decir la frecuencia crítica de alta frecuencia, ¿no? La alta frecuencia crítica, ¿no? Ya estamos analizando las frecuencias altas, ¿no? Ya estamos analizando las frecuencias altas. Ojo, tengo que aclarar que en una primera etapa estoy calculando la frecuencia alta crítica, pero en la entrada, ¿no? Entonces ya tengo que la fórmula es 2pi por LR de Thevenin por esta capacitancia de entrada total, ¿no? Entonces voy a tener 1 sobre 2pi, 377 por 260 picofaradios, donde esta frecuencia crítica superior a la entrada o esta frecuencia crítica alta en la entrada me va a dar 1.617 megas, ¿ok? Ah, ya, entonces la capacitancia en la entrada me afecta o la frecuencia crítica es esto, ¿no? Pero todavía para poder determinar cuál es realmente el crítico,
o cuál es el que me va a definir cuál es la frecuencia máxima superior o superior. Tengo que calcular ahora la capacitancia o la frecuencia crítica superior, pero en la salida, ¿no? Ahora tengo que calcular en la salida, ¿no? Según el modelo de alterna, en la salida yo tengo esto, ¿no? El transistor en la salida tiene la fuente de corriente, tengo la R de colector, tengo la capacitancia de Miller en la salida, en paralelo con el R de carga, ¿no? Simplemente es esta parte, ¿no? Estoy analizando, ay, perdón, ya estoy analizando la salida, ¿verdad? Ya estoy analizando la salida. En la salida ya tengo todo esto. Entonces, ojo, lo mismo que hemos hecho, ¿no? En la mañana, bueno, lo mismo que les he explicado, ¿no? Esto ya lo tenemos que llevar de la forma de transformación de fuentes. Esta transformación de fuentes, este es un voltaje de Thevenin, que esta mañana lo podemos llamar también voltaje en el colector, ¿cierto? Pero en este caso ahora acá, eh, estos dos, ¿cómo estarían? A ver, ¿cómo estarían el RC y el R de carga? Miren, primero lo que puedo hacer aquí, que estos dos están en paralelo, ¿ya no ven? Yo, este es resultado en paralelo, ¿ya? A ese resultado en paralelo, recién le he aplicado la transformación de fuentes, ¿ya? Por eso yo tengo aquí el voltaje de colector o voltaje de Thevenin, que en este caso, y aquí yo tengo el RC, que es el R de colector paralelo con R de la carga, ¿no? Aquí ya los tengo en paralelo, ¿no? Con ese paralelo, con ese resultado, recién he aplicado, ¿qué? Es la transformación de fuentes, ¿no? Entonces yo ya tengo de nuevo acá, como aquí, como si yo estuviera midiendo el voltaje de salida, y de nuevo, miren, tengo un filtro, pasa bajos, ¿no? Tengo un filtro, pasa bajos, ¿ya? Entonces, mi capacitancia de Miller, esto ya sabemos que es una relación, la capacitancia de Miller en la salida es la capacitancia base colector, la ganancia más uno sobre la ganancia, ¿ok? Y cuando las ganancias son mayores a 10, directamente yo puedo decir que la capacitancia de salida de Miller es igual a la capacitancia base colector, ¿no? Y generalmente, pues en estas configuraciones, pues la ganancia es altísima, ¿no? Como la ganancia es altísima, directamente puedo decir que la capacitancia de salida Miller es equivalente que la capacitancia base colector, ¿no? Pero también si quiero ser exquisito, yo puedo calcular esto, ¿no? No hay ningún problema. Sale igual, ¿ok? Entonces, por lo tanto, la frecuencia de salida, la frecuencia crítica de salida, superior de salida va a ser 2pi la resistencia de colector, que es la resistencia minúscula de colector, que es resistencia de colector paralelo con R de carga, la capacitancia, por la capacitancia de salida Miller, ¿no? Así calculó la frecuencia crítica superior en la salida, ¿no? Si yo hago las respectivas conversiones, aquí primeramente, si yo respeto la relación de la capacitancia Miller, mire, entonces yo tengo la capacitancia base colector y yo tengo la ganancia en voltaje más uno sobre la ganancia en voltaje. Los valores, la capacitancia base colector es 2.4 faradios multiplicado por esto, ¿no? Y mire cómo me da el resultado. Básicamente es 2.4, ¿no? ¿Dónde llega a afectarse acá? Pues en el segundo decimal, ¿no? Si yo quiero ser exquisito, yo puedo trabajar, ¿no? Así, con haciendo esta relación, pero vemos que no varía, no afecta drásticamente al valor de la capacitancia de Miller de salida, ¿no? Aquí
¿Qué pasó? Uy, 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 uy. Está bien. En este caso, tanto las resistencias de colector y las resistencias de carga tienen el mismo valor. ¿Cómo es el mismo valor? Ya saben, ¿no? Tengo dos resistencias en paralelo del mismo valor, el equivalente es la mitad, ¿no? La mitad de cualquiera, ¿no? Listo, ya tengo entonces la capacitancia Miller y las resistencias de colector, que esto no está bien. Esto debería ser minúscula, ¿no? Y me equivoqué. Esta es la R minúscula, ¿no? R minúscula. R minúscula, ¿no? Y listo. Entonces yo ya tengo esas dos relaciones y reemplazo en mi fórmula de frecuencia crítica superior de salida. Si hago los reemplazos tanto de las resistencias de colector minúscula con la capacitancia Miller, me va a dar que esta frecuencia de salida superior es de 59 megahertz, ¿no? Y aquí, ¿cuánto me salió en el anterior? Me salía 1.6 megahertz, ¿no ves? A ver, pregunta, ¿cuál es la frecuencia dominante crítica superior? ¿Esta frecuencia de entrada, que es 1.6 megas, o esta frecuencia de salida, que es de 59 megas? ¿Cuál es la que es más crítica, ¿no? La cual va a ganar, con la cual nos tenemos que guiar. ¿Cuál de estas dos frecuencias creen que es? ¿Alguien? ¿Cuál es la frecuencia que domina? ¿1.6 megas o 59 megas? 1.6 megas. Menor, Exacto. ¿Por qué? A ingeniero. ver. Sí, es 1.6. ¿Por qué crees? ¿O por qué creen que 1.6 megas es la frecuencia que domina? Porque desde ahí va a empezar el corte del mayor. Ok, aquí está, ¿no? Si yo me voy a una gráfica de Bode, aquí digamos está el 1.6, 17 megas, ¿no? Y aquí va a estar, ¿qué? El otro era de 52, ay, perdón, 59.68, ¿no? Aquí va a estar 59.68 megahertz, ¿ok? Megahertz. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la frecuencia crítica dominante? Bueno, pues miren, la primera frecuencia es la más bajita, ¿no? En la primera frecuencia ya es cuando yo ya estoy trabajando a menos 3 decibeles, ¿no? Oye, ya no está estable mi ganancia, ¿verdad? A partir de esta frecuencia ya no va a estar estable mi amplificador y a mayores frecuencias, ¿qué va a pasar? Se va a atenuar mucho más. ¿Y dónde está la frecuencia de salida? La frecuencia crítica de salida, pues está a 59. Es mucho, muy alto, ¿verdad? Ahí ya la señal está totalmente atenuada, ¿ok? Recuerda, ¿no? Para mí, menos 3 dB, ¿qué significaba? La mitad de potencia de entrada, ¿no? Para mí significaba la mitad en potencia, ¿no? Bueno, yo me voy a bajar, ¿dónde está 59? Oye, miren, está más o menos a menos 35. Uf, ahí casi una miseria de señal de salida voy a tener, ¿verdad? Entonces, por eso mi frecuencia crítica aquí dominante va a ser la que es menor, ¿verdad? El de menor valor, esa es mi frecuencia crítica. Lo contrario pasaba cuando yo analicé, ¿cierto? La frecuencia crítica inferior o la análisis de frecuencia en baja, pues ¿cuál era la frecuencia dominante? Era la más alta, ¿cierto? Si se recuerdan, esta mañana vimos que la frecuencia dominante, ¿cuál era acá? Pues era la frecuencia más alta, ¿cierto? Que en este caso era la de 282.72, ¿no? Hertz. Esa era la frecuencia dominante, mientras las otras no eran las dominantes porque estaban más aquí abajo, ¿no? Por ejemplo, uno está acá y el otro está ahí, ¿verdad? Y no están en la zona cuando ya empieza a estabilizarse el amplificador, ¿verdad?
Mientras acá, cuando yo analizo frecuencias altas, miren la gráfica, ¿no? Esta es la gráfica muy típica de un filtro, pasa bajos, ¿no? Perdón, pasa altos, quiero poner ahí. De un filtro pasa altos, ¿no? Entonces, recuerden, ¿cuál es en la frecuencia dominante cuando analizo frecuencias bajas? La frecuencia más alta que he calculado, ¿no? La frecuencia crítica más alta. Ahora, ¿cuál es la frecuencia que domina cuando analizo frecuencias altas? La frecuencia más baja de las frecuencias críticas que he calculado, ¿cierto? ¿Ok? ¿Se dan cuenta de esa parte? Entonces eso, ¿no? La frecuencia dominante es la de 1.617 megas. ¿Por qué? Porque ahí, básicamente, hasta esta frecuencia es hasta donde está estable este, este amplificador, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? ¿Dudas, preguntas, duditas, sugerencias? ¿Queda claro? Inge, solo una curiosidad. Ya. Dentro de las topologías que ha mostrado, los filtros pasa altos, pasa bajos, al mismo tiempo podría darse que un filtro sea pasa altos y pasa bajos. Exacto, ahorita vamos a No. ver eso. De hecho, el filtro lo tenemos que analizar como fuera, si oye, este amplificador lo tenemos que analizar como si fuera un filtro pasabanda, ¿ya? Buena pregunta, te voy a responder, o sea, la respuesta está al final de las diapositivas, ¿vale? Porque ahí se Ya, responde por qué hacemos todo esto, ¿ya? En el ejemplo del FET. Y como estoy preparando recién esta materia, nunca di, y pues no, me tonteé en algo para demostrarles justamente lo que estás preguntando. Pero se va a responder, no te preocupes. Bueno, ¿algo más? Tal vez, ¿alguna otra pregunta? Una pregunta, Inge. Ya, Cuando esta mañana habló de las frecuencias bajas, dijo que habría que tener una, o sea, averiguar esas frecuencias justamente para que los capacitores actúen como cortocircuito. Entonces aquí cuando sobrepasa esta frecuencia, que era la menor, igual los capacitores ya no trabajan como cortocircuito. exacto. A ver, buena pregunta. Cambiar, ¿cómo cambio ahora de esto? Supongo que debe estar acá. Allá. Hasta esta parte, hasta acá, el capacitor del condensador está comportándose como cortocircuitos. ¿Ya? De aquí hacia aquí abajo, el capacitor se está comportando como reactancia capacitiva. Y esa reactancia capacitiva, ¿qué pasa? Ese capacitor se queda con un voltaje. Entonces, esta es esa frecuencia límite, ¿no? De aquí para allá, hacia allá, cortocircuito, pero hacia allá, capacitancia, y esta capacitancia se va a consumir o se va a quedar con algo del voltaje con el cual estoy alimentando, ¿no? Los capacitores se van a quedar con un voltaje, ¿ok? ¿Esa era tu pregunta? No era eso. ¿Esa era tu pregunta o no? ¿Quién era? Sí, Inge, gracias. Ok. Entonces, ya saben, de esta frecuencia hacia atrás, capacitor, garantizamos que esté como cortocircuito, pero de esta frecuencia a las más altas, capacitor se está comportando como reactancia capacitiva, ¿no? Y eso acá y aquí es lo mismo, ¿no? Acá, que es el límite, ¿no? Hacia acá, el capacitor se está comportando como reactancia, eso implica que se va a almacenar algo de voltaje, pero de aquí hacia allá el capacitor es corto circuito, ¿no? ¿Ok? Cruzados, ¿no? ¿Se dan cuenta? Está cruzado, ¿no? El entendimiento es diferente, ¿ya? Muy buena pregunta. Inge, otra ¿Ya? consulta. De acuerdo a a los anteriores diagramas que ha mostrado, esos capacitores son los que son de tipo lenteja. ¿Y pasa lo mismo con estos gráficos, con los capacitores electrolíticos? No te he escuchado. Se ha entrecortado harto. Inge, los gráficos que tiene anteriormente, los diagramas, esas topologías, de acuerdo al esquema, estos capacitores son tipo lenteja porque no tienen polaridad.
Y los gráficos que está Ah, mostrando son de este tipo de capacitores. Pasa lo mismo con los capacitores electrolíticos, si es que no, no, usáramos... no. Para la parte de amplificadores, dices, ¿no? O sea, sí, sí, no, es claro, que yo sí. por comodidad me he puesto así, pero sí tienen que tener electrolíticos, ¿sí? Ah, Por ya, ya, ya. comodidad Ya, me he ya. puesto, o sea, por Entonces, comodidad yo me he puesto, ¿no? son electrolíticos, no los lentejitas, Ah, entonces. sí. De hecho, pues, cuando vas a utilizar lentejitas, pues son para valores muy, pero muy pequeños, ¿no? Pero no estamos manejando los cerámicos, eso, ¿no? Es por mi comodidad, ¿no? Por mi comodidad lo he puesto, nada más. Ya, ahora entonces analizaremos la frecuencia, después en baja frecuencia, con los amplificadores, ahora los FET, ¿ya? Con los FET, ¿ok? Esta es una configuración típica de un FET, ¿ya? Donde yo voy a tener tres capacitores, ¿no? Tengo el capacitor de acoplo acá. Uy, esto tenía que cambiarlo, me olvidé cambiarlo. El capacitor CC aquí, que es en el drenador, y el capacitor CS, que es en el surtidor, ¿ok? Y esta es una configuración típica. Ya saben, es lo mismo. Si aquí yo pongo aquí el BDD, es exactamente el mismo circuito, ¿cierto? Es exactamente el circuito. Si yo tuviera una resistencia ahí, como si no tuviera esa resistencia ahí. Es exactamente lo mismo, ¿no? Esta configuración es lo mismo que la anterior, ¿no? Ahora, bueno, entonces yo acá necesito o tengo que analizar qué pasa en baja frecuencia con estos tres capacitores, ¿no? ¿Qué pasa con esos tres capacitores? Bueno, siempre la fórmula va a ser esta, ¿ok? Siempre va a ser la fórmula esta. Ahora, si yo veo desde la entrada del G, del capacitor de gate, ¿cuál es la resistencia que veo? ¿Se acuerdan cómo es el modelo de alterna de esto? ¿No se acuerdan? Sí, GM por BS, ah, BGS. Básicamente era esto, ¿no? Teníamos la señal de la alterna, vamos a tener R-Sync en serie y aquí RG, ¿no ve? Nada más, ¿cierto? Eso simplemente era la entrada, ¿no? De alterna, análisis de la alterna con JFET, ¿no? Para que se recuerden. ¿Por qué? ¿Para qué, para qué simplemente estoy haciendo esto? Directamente aquí yo me voy a ir a las fórmulas, ¿ya? La frecuencia LG o la frecuencia baja con la compuerta, esa es la fórmula. ¿Se dan cuenta que siempre es lo mismo? Siempre cuando yo quiero calcular la frecuencia crítica es 1/2pi, algunas de existencia con el capacitor que estoy analizando, ¿no? Con el capacitor que estoy analizando, que en este caso es la de gate. Ah, ya, entonces, ¿qué voy a ver? Es como si yo tuviera las resistencias de la fuente en serie con las resistencias que yo veo en la entrada, con la impedancia de entrada. Pero como es un JFET directamente que yo veo, las resistencias de entradas, el RD gate o la resistencia gate, ¿ya? O sea, la resistencia gate, ¿ok? Me he ido ya muy abajo, ¿no? Ya. Directamente, entonces, la fórmula cuando yo quiero analizar con el condensador o capacitor de compuerta va a ser la frecuencia es 1/2pi R sin, que esta es la resistencia que puede tener el generador. En este caso, en el ejemplo tiene, puede darse que pueda analizar directamente sin el generador, ¿no? Sin esas resistencias del generador, más R de gate. Y ahí tengo ese valor, ¿no? Ese valor de frecuencia crítica cuando analizo el capacitor de gate, ¿no? Y esto va a ser general, ¿no? La resistencia de gate es mucho mayor siempre a la R de la fuente, ¿verdad? Esta R puede ser hasta megas, ¿no? El R de gate generalmente es megas esto, ¿cierto? Cuando yo quiero polarizar es megas. Y esto pues 10 ohmios, 50 ohmios, puedo tomarle hasta un K, 10K, no hay problema, ¿no? O sea, puede ser un generador tan malo que su impedancia de entrada puede ser
de 10 megas, ¿no? 10K, 11K, no hay problema. Aún así, en este caso, siempre RG va a ser mucho mayor que esta RD la fuente, ¿no? Entonces, por lo general, yo puedo obviar este valor, no puedo obviar, no hay ningún problema. Voy a sumar un mega con 10K, no es nada 10K a su lado, ¿no? Luego yo tengo que calcular, en este caso, acá, no está como drenador, está como, uy, perdón, uy, ¿por qué no quiere cambiar? Ahí. El capacitor CC, ¿no? Está en el ejemplo, el capacitor CC, ¿ya? Para respetar nomenclatura. El capacitor CC, entonces, ¿cuál va a ser? El R de carga. Bueno, ¿qué es lo que va a haber? Según el modelo también en alterna, pues cuando yo modelaba en alterna la salida, perdón, yo tenía una resistencia R minúscula D, ¿cierto? R minúscula D. Que este valor era muy, pero muy grande, ¿no? Era muy grande este valor de RD, ¿no? R minúscula D, una resistencia alterna de entrenador, ¿no? Entonces la fórmula para la frecuencia crítica, cuando yo analizo C o analizo, también le puedo llamar la frecuencia baja crítica cuando yo analizo el drenador, ¿no? El drenador, ¿ya? Entonces va a ser 1 más el paralelo de RD del drenador con el valor del drenador alterno, ¿no? Más sumado con la R de carga, ¿ya? Directamente en la fórmula, ¿ya? Y esa va a ser simplemente la relación que tengo que tomar en cuenta. En muchos casos, de nuevo, esto va a ser muy grande, que esto simplemente va a ser RD más RL, ¿ya? Porque este valor RD minúscula es muy, pero muy grande, en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Luego les voy a explicar. Ahorita hay un ejemplo de esto. Justamente el ejemplo lo he hecho así. Y el capacitor en el surtidor, eh, yo que tengo, aquí ya es mucho más complejo, entonces la fórmula va a ser directamente que la resistencia equivalente va a ser RS, 1 sobre RS más 1 sobre la transconductancia RD, dividido RD más RD paralelo con R de carga. Generalmente este RD es muy grande, les decía, ¿no? Es muy grande que toda esta ecuación se puede reducir a el R de RS paralelo con 1 sobre la transconductancia, ¿ya? Y este es el que voy a trabajar, ¿ya? Generalmente. Si yo quiero ser exquisito en mis cálculos de resultados, tendría que usar toda esta fórmula. Pero yo voy a usar este, ¿ya? Siempre y cuando, y esto va a pasar, que esta RD es muy grande. Esta resistencia de drenador en alterna es muy grande, ¿ok? Y entonces así ya tendría esta frecuencia baja crítica visto desde el surtidor, ¿ya? Entonces ya tenemos las tres formulitas, ¿no? Yo tengo aquí vista desde la compuerta, o de la puerta del gate, tengo del drenador y tengo visto desde el surtidor. Entonces, aplicando esas tres formulitas, yo tengo que hallar el valor de la frecuencia crítica, ¿no? La frecuencia dominante. Y eso vamos a hacer acá, ya con un ejercicio, ¿ok? Ahora sí voy a necesitar pizarra. Ok. Entonces, yo tengo este ejercicio, me voy a copiar acá. Yo tengo este ejercicio. Y los otros datos que necesito, que son estos, ¿ya? Estos tres datos. Ya. ¿Qué me dice este ejercicio? Ya me dice, el amplificador FET, que ya tiene estos valores, determine la frecuencia de corte
para el G, para la compuerta, para el surtidor y para el drenador, ¿no? Y al final me dice calcular la ganancia media. Es decir, tengo que hallar las tres frecuencias críticas, ¿ok? Entonces empiezo a calcular las frecuencias críticas, ¿está bien? A ver, entonces yo que cuando tengo este ejercicio, yo no tengo que empezar haciendo el análisis, ¿no? Haciendo el análisis en continua, ¿verdad? Porque lo que yo necesito es saber básicamente el punto de trabajo, ¿no? El primer paso que es tener el punto de trabajo, ¿ok? ¿Qué es el punto de trabajo para mí? Es calcular la corriente de drenador con el voltaje el compuerta surtidor, ¿verdad? Tengo que hallar estos dos valores con los cuales está trabajando este amplificador para poder hacer recién los cálculos, ¿no? Yo necesito esos dos valores, ¿no? Entonces yo digo, voy a empezar haciendo un análisis en DC, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo primero que debo saber? Bueno, nosotros sabemos, y esto ya sabemos, que cuál es el voltaje en gate. ¿Cuánto yo tengo de voltaje en la puerta? ¿Alguien se acuerda cuánto es el voltaje en la puerta? Nadie. Es 0 voltios, ¿no ve? Recuerden que justamente los transistores FET, de lo que se diferencia de los DJTs, que estos transistores no son controlados por corriente, ¿no? Son controlados con voltaje, ¿no? ¿Y cuál es el voltaje que les va a controlar? Un voltaje que se va a denominar voltaje puerta surtidor, ¿cierto? Puerta surtidor. Pero ¿cuánto es el voltaje en la puerta? Va a ser cero, porque directamente cuando analizaba en DC, en AC, esto estaba derivado a tierra, ¿no? Para que se acuerden, les mostraré. A ver, porque siento que no me están entendiendo esta parte. Debería haber dibujado nomás. Ya. Aquí está, miren, ¿se acuerdan de esto, no ve? Aquí directamente yo tenía un voltaje que BGS, o sea, drenador surtidor, que es el que me controlaba esta fuente de corriente, ¿cierto? Ok. Y yo tenía esto, aquí yo tenía un R', una RD', que básicamente era como su RE' de emisor, cuando yo analizaba BJT, ¿no? Pero aquí aparece en la salida, ¿cierto? Entonces, esta fuente de corriente no está controlado por el voltaje que cae en gate. O sea, no se controla con el gate, se controla con el voltaje que yo tengo entre gate y la compuerta y el surtidor, ¿no? ¿Se recuerdan este modelito, cierto? ¿Se recuerdan que así medíamos la ganancia, ¿no? ¿Ok? Necesito para recordarse. Y eso básicamente es lo único que estoy aplicando, estoy diciendo acá, ¿no? Bueno, acá. Eso más aquí para que vean, ¿no? Análisis. No, pues eso también lo he hecho a mano, me acuerdo. Creo que sí, lo he hecho a mano el análisis. No lo he hecho a pulso. Entonces, yo lo que tengo que decir que el voltaje en gate es cero. ¿Qué otra relación más teníamos? Que el voltaje en surtidor es igual a qué? A la corriente de surtidor por la resistencia de surtidor. Pero la corriente de surtidor es la corriente de drenador por resistencia de surtidor, ¿no? Sabemos que la corriente que va a circular por ahí es exactamente la misma, ¿no ve? Es la corriente de drenador, ¿cierto? Ahora, yo puedo decir otra cosa más, ¿no? Eh, yo aquí tengo un voltaje puerta surtidor, ¿no? ¿Qué puedo decir por un diferencial de potencial? Que el voltaje con puerta surtidor es igual al voltaje que hay en gate menos el voltaje que yo tengo en surtidor, ¿cierto?
Ojo, ¿dónde está el surtidor? Pues aquí yo tengo el voltaje en gate y aquí yo tengo el voltaje en surtidor, ¿cierto? Y estoy haciendo simplemente un diferencial de potencial. Y yo hago ese diferencial de potencial, ¿qué puedo concluir? Que el voltaje puerta surtidor es igual a ¿qué? El VG es cero, ¿no? El voltaje en gate es cero, entonces voy a tener menos voltaje de surtidor, que va a ser cociente de drenador, por resistencia de surtidor, ¿ya? Esa es como mi ecuación 1, ¿no? Estoy analizando en DC, ¿no? En DC estos son circuitos abiertos, ¿no? Todos los capacitores. ¿Por qué estoy haciendo esto? Recuerden, todo esto estoy haciendo porque necesito calcular el punto de trabajo en el cual está trabajando, está operando este amplificador, ¿no? Este transistor. Bueno, y yo tengo otra ecuación, ¿no? Se recuerdan que la corriente de drenador, yo la podría calcular por la corriente de cortocircuito de drenador surtidor, 1 menos el voltaje puerta surtidor sobre, en este caso está como voltaje P, ¿no? Aquí es voltaje P. Recuerden, ese voltaje P es igual que yo les diga voltaje GS off, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Esto elevado al cuadrado, ¿cierto? Entonces, si yo trabajo con esta ecuación, pues yo tengo que la corriente de drenador es igual a qué? Y la corriente de cortocircuito DS, que me da aquí, ya me da de dato que es 8 miliamperios, 1 menos el voltaje GS. Pues justamente eso es lo que yo no tengo, pero yo tengo aquí una relación que me dice que el voltaje de puerta surtidor es menos la corriente de drenador por resistencia de surtidor sobre el voltaje de estrangulamiento, voltaje GS off es menos 4 voltios, ¿no? Todo esto elevado al cuadrado, ¿cierto? Si opero un poquito, esto me va a salir un K, ¿cierto? Entonces aquí voy a tener corriente de drenador, es igual a qué? A 8 milis, mi 8 parece otra cosa, 8 milis por 1 menos un K dividido entre 4, 250, ¿no ve? Menos 250 corriente de drenador todo al cuadrado. Eso quedaría, ¿verdad? Sí, sí, cierto, ¿no? Pues sabemos que la resistencia de surtidor es un K y lo divido entre 4, 250, ¿no? Y el menos con el menos se simplifican y ya tengo esto. La corriente de drenador es igual a 8 milis. Aquí ya puedo aplicar, ¿no? Yo voy a tener 1 al cuadrado menos el doble producto por primero por segundo, sería 2 por, esto es 500 y D, ¿cierto? A ver, esto sí ya no sé, 250 al cuadrado, a ver, 250 al cuadrado, que tengo cálculo, 62.500, ¿no? Algo así. Sí. sesenta y Más o dos menos. mil Me quinientos calculan. Y de drenador, ¿cierto? A ver, si ordeno un poquito, perdón, a ver, aquí voy a tener que corriente de drenador, 8 milis, 8 por ceros por 500, 2 a la 3, 2 puntos un medio, 4, 4 y D, ¿no? Esto ya no sé. A ver, calculadora. 8 milis por 662.500. 500, ¿no? Más 500, ¿cierto? Ay, perdón, aquí falta algo. Y D al cuadrado, ¿no? 500 cociente de drenador al cuadrado. Si ordeno un poquito esta ecuación, voy a tener, ¿y qué pasó? Me faltó un cero ahí. 500 cociente de drenador al cuadrado, menos 5 cociente de drenador, menos, no más, 8 milis, ¿no? Todo esto igual a cero. Ayúdame. Esta es una ecuación cuadrática donde yo voy a tener dos resultados de cociente de drenador, ¿no? Lo haré con dos colores porque voy a necesitar hacer algo. Una cociente de drenador y luego tengo dos cocientes de drenadores, ¿no? Esta ecuación cuadrática me va a dar dos respuestas.
Ayúdame con esas respuestas, esta mi calculadora no tiene. 8 miliamperios y 2 miliamperios. 8 milis y 2 milis. Listo. Ya. Ahora, ¿qué pasa con estos dos? Pues ya sabemos que este amplificador no puede trabajar con las dos corrientes de drenador. Pues tengo que seleccionar. Primero voy a hacer la prueba con la corriente de drenador de 8 miliamperios, ¿ya? Con la corriente de drenador de 8 miliamperios, yo voy a calcular el voltaje drenador con puerta surtidor, ¿no? Que ya sabemos, el voltaje con puerta surtidor es menos la corriente de drenador por resistencia de surtidor. En este caso sería 8 milis por un K. En este caso sería menos 8 voltios. Listo. Oye, si se dan cuenta, la corriente de estrangulamiento, pues, o la corriente máxima en la que está trabajando el BS, el BGS, es menos 4 pues. Oye, este está más pequeño, ya no está trabajando ahí, ¿no? O sea que este valor no lo toma en cuenta. Este no es la corriente de drenador con la que está trabajando, ¿ya? Tiene que ser mayor a menos 4 voltios el voltaje, ¿no? Voy a probar con la corriente de drenador de 2 miliamperios, ¿ya? Entonces yo pruebo el voltaje GS, oye, aquí me falta un signo, GS es menos 8, perdón, menos 2 milis por un K. Milis con K se simplifica, voy a tener menos 2 voltios. Oye, este valor es mucho mayor al voltaje GS o de estrangulamiento que me dan en el ejercicio. Ah, por ende, esta es la corriente de drenador de trabajo, ¿ya? Entonces, mi punto de trabajo ya la tenemos, ¿no? En este caso ya puedo decir que mi cociente de drenador de trabajo es este y es este, ¿no? Ya tengo esos dos, ¿ok? Una vez que yo tengo esos dos, yo necesito calcular ahora la transconductancia, ¿no? Ya tengo que calcular ahora la transconductancia. La transconductancia inicial primero, ¿no? La transconductancia inicial era 2 veces y corriente de drenador de cortocircuito, drenador surtidor de cortocircuito, más el voltaje de estrangulamiento o BS off en módulo, ¿no? En módulo. Entonces aquí que yo tengo 2 por esto, ¿cuánto es? Por 8, ¿no? Por 8 milis sobre el valor absoluto sería 4 voltios, ¿no? 4, mitad, 2, 4, ¿no? La transconductancia inicial sería 4 milisiemens, ¿verdad? Milisiemens. ¿Ok? Ahora, si yo tengo este valor de transconductancia, puedo calcular la transconductancia inicial y entonces si ya tengo la transconductancia inicial, puedo hallar la transconductancia, ¿no? Total, que es la transconductancia inicial multiplicado 1 menos voltaje GS de trabajo sobre el voltaje de estrangulamiento, ¿cierto? Estas son fórmulas que ya hemos visto, ¿no? En este caso, la transconductancia sería 4 milis, 1 menos el voltaje, puerta surtidor de trabajo, ya lo hemos calculado, que es 2, ¿no ve? De hecho, es menos 2, ¿no? Sobre menos 4, ¿ya? Menos 4, un medio, 1 menos un medio, entonces sería 2, ¿no? 2 milisiemens. Listo. Esos son los valores que me necesitaba calcular. Todo esto hecho para qué? Para hallar este valor. Yo necesito saber cuál es el valor de la transconductancia en este ejercicio. Porque a partir de la transconductancia, yo puedo calcular, o yo necesito saber el valor de transconductancia para poder calcular algunas frecuencias críticas que me piden, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, ¿ya tienen esto? Por favor, sáquense una captura.
En el anterior previo, muchos no han hecho esta parte, ¿no? Ahí tiene que salir una ecuación cuadrática, no me han dicho esta ecuación cuadrática y directamente me tenían que haber dicho con cuál está funcionando, ¿no? ¿Cuál es la corriente de drenador con el cual está funcionando el amplificador, ¿no? No lo han hecho, no he visto que lo hayan hecho este análisis, unos cuantitos han hecho este análisis, ¿no? Que lo hicimos también la anterior, ¿ok? Por eso estoy volviendo a hacer también, explicando paso a paso esta parte. ¿Listo? Entonces seguimos, ¿ya? Ahora empiezo a analizar, pues, qué pasa con las capacitancias o los capacitores, ¿no? Si yo digo, ahora sí necesitamos espacio acá, me voy a ir, ahí, ya. Yo tengo que analizar qué pasa con el capacitor, la primero, el de entrada, ¿no? El capacitor en gate. ¿Qué pasa con el capacitor en gate? ¿Cuál es la frecuencia baja en el gate, no? Esto ya hemos definido que es 1 sobre 2 pi R de zinc, o sea, de la fuente, más RG por CG, ¿no? Listo, simplemente aquí trabajo y hago mis reemplazos, ¿no? Uy, qué chueco. Ya. 1 sobre 2 pi. ¿Cuánto nos hemos dado? Aquí en el ejercicio está. No quiero subir esto. Aquí está. Esto me pondré acá para guiarme. Ya. R5 nos hemos puesto que aquí vale 10K. ¿Y cuánto vale el RG? Según el ejercicio vale 1 mega. ¿Ya? 1 mega por la capacitancia vale en este caso 0.01 micros. ¿Ok? ¿Me ayudan con calculadora, porfa? 15,758. 15,758 Hertz, ¿no? Ya. Entonces la frequency low gate, o sea, la frecuencia baja, esta L es por low, o sea, baja, estamos analizando baja frecuencia, ¿ya? Tendría eso, ¿no? Ahora analizaremos otro. Analizaremos el capacitor de drenador, digamos, ¿ya? Que en este caso estaba como CC, que es lo mismo que decir el capacitor de drenador, ¿ya? La frecuencia baja debido al capacitor de drenador, ya sabemos, siempre es la misma estructura, ¿no? La misma ecuación. En este caso hemos puesto que era, no me acuerdo qué era, a ver, ¿dónde están mis diapositivas? Allá. Allá. Era R0 en el inicial con RL, ¿no? Multiplicado por el capacitor de drenador, ¿no? Donde hay que aclarar, ¿no? Que R0 lo hemos definido como RD más, perdón, en paralelo con RD, ¿no? Y esto es un valor grande, ¿cierto? En el ejercicio me lo dice, ¿no? Considere que la resistencia es de minúscula D tiene un valor de infinito, ¿ya? Si es un valor de infinito, no es un valor muy grande, ¿no? Esto es muy grande. Un valor muy grande con esta resistencia de drenador que vale 4.7K, directamente R0, R inicial es R de drenador, ¿no ve? Ya sabemos, ¿no? Cuando hago paralelo
¿Quién es la resistencia predominante? La más pequeña, ¿no? Siempre gana la más pequeña. Entonces la frecuencia, si yo reemplazo, va a ser igual. La frecuencia low o baja debido al drenador es 1 sobre 2pi. Las resistencias por las resistencias de drenador más R de carga. Sería en este caso, ¿cuánto es la de drenador? Es 4.7. Ya, 4.7 K más el de carga es 2.2 K. 2.2 K por este valor de capacitancia que lo hemos puesto 0.5 micros. ¿Cuánto es esta frecuencia, por favor? La frecuencia low debido al drenador. La frecuencia baja, la frecuencia crítica baja debido al drenador, ¿no? Al final son nomenclaturas, pero estamos diciendo lo mismo, ¿no? Ahora sí me escuchan. Uy, ¿qué pasó? Ya. De nuevo, ¿no? El R equivalente es el paralelo de RS sobre 1 y sobre la transconductancia, ¿no? Paralelo 1 sobre la transconductancia. Por eso necesitaba hacer todo ese proceso, necesitaba calcular la transconductancia, ¿ok? Por eso he hecho todo el proceso anterior, si no directamente me iba a estas fórmulas, ¿no? Yo necesitaba el valor de la transconductancia. Entonces, ¿cómo sería esto? El RS vale un K y la transconductancia, ¿cuánto hemos calculado? ¿Dónde está? 2 milis, ¿no ve? Uno sobre ese, ¿cuánto sería? Esto es 2, perdón. 1/2 milis, ¿cuánto sería? Esto es 500, ¿verdad? O sea, la transconductancia es la inversa de la resistencia, ¿no? 1 sobre la transconductancia tiene como unidades resistencia. 1/2 milis me da 500, ¿no? Entonces sería pues esto nomás, ¿no? El paralelo de un K sobre un K más 500, ¿no? ¿Cuánto me da esto?
333.333. Uy, ya. 333.333 ohmios. Listo, entonces la frecuencia low, la baja debido al surtidor, va a ser 1 sobre 2pi por 333.33 por el capacitor de surtidor, que es 2 micros. ¿Cuánto da esto, por favor? Por lo cual la frecuencia baja debido al surtidor es 238,733. 238, 700, ¿no escuchan el último? 733. 33 Hz, ¿no? Listo, ya hemos terminado. ¿Cuál es la frecuencia dominante? ¿Cuál es la frecuencia dominante? La última. Es La la mayor. frecuencia dominante es la de Pues, 238, ¿no ves? la menor, pero. No, pues la mayor. Ah, claro, son capacitores, sí, la mayor. ¿Qué tiene? Pues, igual en superior no hacemos capacitores. Solo que estamos analizando aquí a frecuencias bajas, ¿no? Estamos analizando a frecuencias bajas, la frecuencia crítica es la mayor, ¿no? A frecuencias bajas. Recuerden, de nuevo, esta gráfica es clave, ¿no ve? O sea, es como si aquí hubiéramos calculado las... ¿Dónde está? O sea, hemos calculado esto, ¿no? Hemos calculado esta gráfica, ¿cierto? Donde yo tengo tres capacitores, digo tres frecuencias, ¿no? Tengo una frecuencia acá, tengo otra frecuencia, no sé, ¿qué puedes? Tengo aquí la de estas tres, ¿no? Tengo estas tres frecuencias, tengo la más alta es de 238, que está ahí, digamos que acá está la de 46 y aquí está la de 15.7, ¿no? Cuando ya los capacitores se empiezan a comportar como lo que quiero que se comporten, a partir de esta frecuencia, ¿no? A partir de esta frecuencia ya se estabiliza, ¿cierto? Por eso tomo siempre el de mayor, ¿no? La frecuencia crítica es el que tiene mayor valor para mí, ¿no? Esa es la dominante, ¿cierto? Cuando analizo baja frecuencia, ¿ok? Listo. ¿Se entiende? Ya. Y luego me pide, ¿no? El último me pedía calcular la ganancia, ¿no? Y eso lo van a necesitar después. La ganancia en voltaje es igual a ¿qué? En este caso es el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada, ¿cierto? Y si recuerdan esto, la ganancia que era igual, es la misma configuración, es exactamente la misma, ¿no? La ganancia era el voltaje de salida sobre entrada menos la transconductancia, el paralelo de RD minúscula con RD mayúscula, ¿no? Directamente, ¿cierto? Ay, no, no era RD mayúscula, ¿no? Ya. A ver, en este caso yo voy a utilizar esta fórmula que va a ser la transconductancia. Perdón. Ya. El paralelo de RD con R de carga, ¿ya? Van a ver algo, van a ver algo. En este caso, ¿cuánto valía la transconductancia? Ah, no, aquí está, ¿no? Es 2 milis, ¿no? Es menos 2 milis RD. RD es 4.7, aquí está. 4.7 CAS por 2.2 CAS
sobre 4.7. Voy a factorizar el K. ¿Ya? ¿Eso cuánto sale, por favor? Tiene que salir negativo, ¿no? Ah, 'K', chao K. Este mili con este K se simplifica, ¿no? Ya no importan los Ks. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 2.997. Ya prácticamente 3, ¿no? 3. ¿Ya? Y algo más voy a calcular, ¿ya? Voy a calcular la ganancia en voltaje en decibeles, ¿no? Es el 20 veces el logaritmo de la ganancia en voltaje, ¿cierto? Que en este caso sería, ojo, ¿qué significa este negativo? ¿Significa que estoy atenuando? Es el despacio. Está diciendo que está desfasado, nada más, ¿no? Entonces sería 20 veces el logaritmo de 3. ¿Cuánto es el 20 veces el logaritmo de 3? 9,542. 42 decibeles, ¿no? ¿Qué me está diciendo este valor? Oye, me está diciendo, cuando tú pongas un valor de un voltaje de entrada, primero me dice, ¿esto qué me dice? Que lo estoy amplificando 3 veces, ¿no ve? ¿Ok? Básicamente eso es lo que me estás diciendo. Estás amplificando 3 veces tu relación de entrada-salida. Pero en decibeles me dice que es 9 veces, 9.54, ¿no? ¿Por qué yo lo voy a llevar a dBs? Porque en la gráfica siempre se grafica en decibeles versus la frecuencia, ¿ya? La ganancia en decibeles versus la frecuencia. Y a ver, ¿qué hace que saquen capturita? Porque lo que viene es lo sabroso, es lo bueno. ¿Qué te parece? No es lo mismo que el BJT, es básicamente el dominante y esto, ¿ok? Ahora sí, esto es la clave. Ya, luego voy a ver esto. Ahora analizaremos en frecuencia qué pasa, cuál es la respuesta a alta frecuencia. Ya en altas frecuencias, igual que pasaba en BJT, van a aparecer capacitores o no capacitores, capacitancias. En este caso, entre. Ay, ¿por qué pasa esto? Ya, digamos, ya. Entonces va a aparecer capacitancias en puerta drenador, una capacitancia puerta surtidor, yo voy a tener una capacitancia drenador surtidor, ¿no? De esta topología típica, ya la que estamos trabajando, básicamente el modelo en alterna sería esto, ¿no? El modelo en alterna. Y en aquí, ¿qué pasa cuando yo analizo en altas frecuencias? Aparecen la capacitancia de entrada Miller y la capacitancia de salida Miller, ¿verdad? En la entrada ya se entiende que está la de Miller, en la salida, las capacitancias de salida Miller, ¿ok? Ahora, de nuevo,
Aquí la capacitancia que no voy a tomar en cuenta o que no se la toma en cuenta es esta, ¿ya? La de GS, ¿ya? La capacitancia puerta surtidor. Mientras la capacitancia la capacitancia drenador, puerta drenador, ¿no? Que básicamente es el que me está generando de alimentación, ¿ya? Esa es la que no le tomo en cuenta. Yo la que tomo en cuenta es la capacitancia puerta surtidor y la capacitancia drenador surtidor, ¿ya? Esas dos capacitancias. Entonces, a partir de estas dos capacitancias, yo tengo que analizar cuál es la ecuación para hallar las frecuencias críticas, ¿ya? Entonces, a partir de estas dos valores de capacitancia, como están en paralelo, ya se sobreentiende que van a ser al final, parece que una suma, ¿no? Ok. Entonces, si yo veo y analizo desde la entrada, yo quiero analizar la respuesta en alta frecuencia en la entrada, que es esta etapa. ¿Qué pasa en la entrada? En la entrada yo tengo aquí, tengo una resistencia de la fuente, y aquí está la fuente de la fuente, y una resistencia equivalente, una resistencia de entrada que va a ser el paralelo de R de la fuente y una resistencia de entrada visto desde la compuerta. Y una capacitancia de entrada, que es básicamente estos dos, ¿ya? Como están en paralelo, el resultado es la suma en serie. Ahora, estas resistencias de entrada en la compuerta es infinita, ¿ok? Tiene un valor muy alto, el de la compuerta, en la compuerta, ¿no? En el gate. Eso tiene explicación acá. Es como, a ver, muy más fácil. Acá, ¿cuánto es el valor de una resistencia? ¿Cuál llegaría a ser el valor de resistencia acá? ¿Qué valor de resistencia tengo ahí? ¿Es un alto o es bajo? Ya estamos concluyendo que es un valor alto, técnicamente es infinito. Pero ¿por qué es infinito este valor de resistencia acá? Porque el voltaje era cero, ingeniero, en la puerta, en el Ah, gate. sí, es gate cero, pero ¿por qué cero? De hecho, no es cero, el voltaje gate es cero, pero no es cero porque el voltaje sea cero. Es cero porque la corriente es 0 amperios. O sea, la corriente en gate es cero. No es porque el voltaje en gate es cero, ¿ya? La corriente en gate es cero. Como la corriente en la compuerta es cero, por ende, el voltaje es cero, ¿cierto? Por ende. ¿Y cuando yo tengo corriente cero? Es cuando la resistencia que está ahí es infinito, Finita. es grande, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Es por eso que yo lo modelaba así, ¿verdad? Es por eso que se modela como un circuito abierto acá. Como es un circuito abierto, es como si aquí hubiera unas resistencias, les decía, ¿no ve? Aquí sí hay unas resistencias, pero esta resistencia es infinita. Como es infinita, para mí es un cortocircuito, es un circuito abierto para que no circule ningún tipo de corriente. Por eso, pues aquí yo no hablo de una corriente gate. Aquí se hablaría de una corriente gate, se sobreentiende que es 0 amperios, porque aquí es un circuito abierto, ¿no ve? Es por eso, ¿ya? Para que no se confundan. Entonces, esta resistencia de entrada en la compuerta, pues es infinito, ¿verdad? Es cero. Listo, entonces, como es infinito, pues el paralelo de este R gate con esa resistencia de entrada de la compuerta, pues, ¿quién va a ganar? La R de gate directamente, ¿cierto? La R de gate, ¿verdad? Aquí esto es como si ya no existiera, esto es la R de gate. De nuevo ahora, si yo veo desde las capacitancias, yo quiero sacar un R de Thevenin, en este caso le puedo llamar una R de entrada. Si yo veo desde esos dos puntos, ¿qué es la resistencia total que veo? Pues esto se hace cortocircuito, ¿cierto? Entonces RS está en paralelo con esta R
G, ¿no? De hecho, este es R sin, ¿no? Para no confundirnos con R de surtidor, ¿verdad? Hay que completarlo, ¿cierto? Si lo pongo RS, simplemente sería R de surtidor, pareciera que fuera, ¿no? Oye, entonces la resistencia total o de Thevenin es el R sin en paralelo con R de gate, ¿cierto? Entonces ya tengo esta resistencia. ¿Y a qué es igual la capacitancia total? Pues la capacitancia total, en este caso es la capacitancia que hay en la puerta surtidor más la capacitancia Miller, ¿no ve? Donde ya sabemos que esta capacitancia Miller es la capacitancia puerta drenador, uno más, la ganancia más uno, ¿no? Esto es lo mismo que hemos visto en la anterior, ¿no? Estas fórmulas ya se parecen mucho cuando hemos analizado el BJT, ¿ya? Entonces, la capacitancia total es la capacitancia de puerta surtidor más la capacitancia puerta de drenador más la ganancia 1 más 1, ¿no? Entonces, la fórmula, al final, entonces, la fórmula para hallar la capacitancia de entrada superior, o en este caso también puedes decir la capacitancia high, alta, debido al gate, ¿verdad? Puedo decir, no, al final es un nombre, ¿no? Es esta fórmula, ¿ya? Ya saben, siempre hay esa estructura, ¿no? Resistencia por capacitor, ¿ok? Copien esa fórmula porque sí lo vamos a necesitar en un rato. Sáquense una capturita, por favor. Listo. Ahora, voy a analizar las respuestas en frecuencia en la salida. Ya, en la salida, ¿ok? Entonces, ¿qué yo tengo en la salida? Pues yo tendría el transistor, pero no me importa. Yo tengo el R de drenador, tengo la capacitancia Miller de salida y yo tengo una resistencia de carga, ¿ya? Ahora, estas dos, ¿cómo están? El RD y el RL están en paralelo, le puedo llamar una RD, que es el paralelo, ¿no? Y aquí, digamos, aquí va a llegar un voltaje, ¿no? Un voltaje medio, un voltaje Thevenin, y puedo darle el nombre que yo quiera. ¿Por qué? Porque, recuerden, no estoy considerando el valor de este voltaje, ¿no? A mí lo único que me interesa es llegar a esta estructura de circuito donde yo tengo una resistencia y un capacitor, ¿no? Se dan cuenta que en ningún momento he calculado qué voltaje le está alimentando, ¿cierto? Ok, entonces básicamente sería la fórmula, ¿no? Donde yo tengo RL, uy, esto se acuerda, esto le he puesto como R minúscula, si se acuerdan, ¿no? RD minúscula antes, ¿no? Entonces sería la frecuencia crítica de salida superior, la frecuencia crítica superior de salida sería 1 sobre RD, la capacitancia de salida Miller, ¿no? Y listo, entonces esta sería la segunda fórmula, ¿no? Entonces, a base de estas dos respuestas de Miller o de estas dos capacitancias de Miller, yo tengo que hallar la frecuencia crítica. Y vamos con esto entonces. Vamos a resolver el mismo circuito que hemos hallado, o con el cual hemos trabajado las frecuencias bajas, ¿ya? Eso hubiera querido hacer en BJT, pero pues no se me ha ido, ¿no? Se me ha ido esa parte, ¿no? Miren, voy a trabajar exactamente el mismo circuito, ¿ok? Pero en este caso, ¿ya? En la hoja de datos yo no voy a encontrar la capacitancia puerta del drenador o la capacitancia drenador surtidor. Yo voy a encontrar con la capacitancia ISS, capacitancia CRS y la capacitancia OSS, ¿no? ¿Ok? Básicamente esto me dice la capacitancia de entrada, la capacitancia de salida y la capacitancia de alimentación, básicamente son, ¿ya? Y se calculan a través de estas relaciones que tenemos, ¿ya? La capacitancia puerta drenador es igual a la capacitancia de alimentación, o CRSS. Y la capacitancia
Eh, la capacitancia que puerta surtidor va a ser capacitancia ISS menos la capacitancia RSS y la capacitancia de drenador surtidor, la capacitancia OSS menos la capacitancia RSS, ¿ya? Estas son relaciones, ¿ok? Entonces, los datos de esto ya lo tengo de datos, me dan que esa es la capacitancia ISS y la capacitancia RSS, ¿ok? De nuevo, estas relaciones yo necesito para poder calcular las capacitancias que tiene propias del transistor, ¿ok? Esto es lo que voy a encontrar en hoja de datos. Esto es hoja de datos, ¿está bien? Esas dos son hojas de datos. ¿Listo? Entonces, ahora, teniendo esto en cuenta, ahí me copiaré esto. Murió mi mouse. Aquí tengo el de cable. Ya. Entonces, yo voy a necesitar esto. Bueno, primero está colgándose esto. Ahí. Voy a necesitar esto. Voy a trabajar acá esto. Bien grande, ¿no? Lo reduzco. Lo reduzco de tamaño. Voy a necesitar este circuito, es el mismo que voy a trabajar del anterior. Luego acomodo. Y voy a necesitar estos que no me las envió de memoria. Pero usted tiene que aprender, ¿no? Ya. Yo tengo esos valorcitos, ok. Ya. Listo. Ahora analizaremos altas frecuencias. ¿Qué pasa con este circuito? ¿Ya? Y aquí pues directamente me voy a fórmulas. Ya no tengo que, que volver a calcular, ¿no? Ya hemos hallado las fórmulas, entonces comencemos. Primero, lo que calcularé son las capacitancias, ¿no? Calcularé estas capacitancias. Entonces, la eh, capacitancia, ya. La capacitancia puerta drenador es igual a CRSS. Entonces, directamente este valor, 3 picofaradios, se queda, ¿no? Luego voy a calcular la capacitancia puerta surtidor, que me dice que es la capacitancia CI. Directamente voy a decir es 8 picos menos seres, que es 3 picos, ¿no? Es algo curioso que cuando se hace más pequeño, mi letra sea fea, no me gusta así, ya. Listo, y luego calculo la capacitancia. Ojo, estoy hablando de capacitancia, a veces me voy a confundir con capacitor. No son capacitores, son valores de capacitancia. Son capacitores o capacitancias que están ahí internamente, ¿no? Pero que no las veo, ¿no? No es que tengo que armar con un capacitor aquí de 20 micros, ¿no? Para nada, ¿no? Son internas y propias del transistor, ¿no? Entonces, tengo la capacitancia drenador surtidor, que sería CO. Ese dato no me han dado. ¿O sí me han dado? Sí, ese dato no había el COSS. ¿Qué? Ese dato que menciona ahí, el COSS, no se tenía ahí en el problema. Ya, ya, pues. Entonces le daremos. Momento.
No le daremos nada. Porque tampoco necesito eso, ¿ya? Es decir, no necesito ese valor, ¿ya? No necesito. ¿Ok? ¿Y por qué no calculo esto? Esto es directamente 5 picofaradios, ¿ya? No, no voy a calcular el drenador surtidor 1 porque no tengo CO. También porque no lo voy a necesitar en este circuito, ya en los cálculos. ¿Ok? Y ahí que se alinee un poquito más. Ya. Listo. Entonces ya tengo esto y empiezo, ¿no? Voy a analizar en la entrada. En la entrada, ¿ya? Voy a analizar en la entrada. ¿Qué pasa en la entrada? En la entrada yo tengo una frecuencia crítica superior en la entrada, ¿no? Crítica superior debido al gate, ¿no? O le puedo poner high, la frecuencia alta debido al gate, ¿no? O al final es simplemente no es el hecho que voy a manejar esta ecuación acá, simplemente es porque le he dado un nombre, ¿no? Por ejemplo, yo le he dado acá, aquí le había dado en las diapositivas, la frecuencia crítica superior en la entrada, ¿no? Ya respetaremos eso. Que es 1 sobre 2 pi RI y capacitancia total, ¿no? Eso le he dado de nombre, ¿no? Ok. Ahora, esta RI, sí, aquí lo haré. Esta RI, ya, yo le he dicho que es RS en paralelo con RG, ¿ya? ¿Quién gana? Perdón, aquí es algo que me olvidó. Este es R-Sync, ¿no? R-Sync, perdón. No es R de surtidor. ¿Quién gana el paralelo de R-Sync con R de gate? El de gate, dije, porque el zinc es muy ¿De qué? pequeño. No, pues ¿cómo que el de gate? El R-Sync es el que gana. Siempre gana el menor, ¿no ves? Ya. Siempre gana el menor. Siempre el paralelo siempre gana el menor, ¿no? En este caso, Ah, ya yo está el puedo paralelo, asumir sí. directo. Yo puedo asumir que directamente es 10K, ¿no? No hay problema, yo asumo. O sea, o puedo hacer ya el paralelo, no puedo hacer paralelo. A ver, hagan el paralelo, ¿cuánto sale? De 10K con un mega. Sí, Básicamente va sí, a tienes salir razón y 10K. tienes razón. Básicamente va a salir 10K, ¿no ves? O sea, puedo obviar el valor de la resistencia de gate, ¿no? Directamente puedo asumir eso. ¿Ok? Ahora yo necesito calcular la capacitancia total, ¿no? La capacitancia total, según la fórmula, es la capacitancia GS más la capacitancia de entrada Miller, la capacitancia de entrada Miller, esto multiplicado por, no, es la capacitancia de entrada Miller, esta capacitancia total, hemos definido que es G, capacitancia puerta surtidor más la capacitancia con puerta drenador, la ganancia más 1, ¿cierto? Reemplazo valores, la capacitancia total es igual a ¿qué? Este GS hemos calculado que es 5 picos más G de capacitancia con puerta drenador es 3 picos, la ganancia. ¿Cuánto hemos calculado la ganancia? 3, ¿verdad? Le hemos redondeado a 3, ¿no? ¿Y cuánto sería esto, por favor? 3, 4, 4, 4, 12, 12, 15, 17, ¿no? 17 picofaradios es la capacitancia total.
Entonces, directamente, ¿no? La frecuencia crítica superior de entrada va a ser igual a ¿qué? A 1 sobre 2pi. La resistencia ahí directamente es la resistencia zinc, que es 10K, por la capacitancia total en la entrada, que es 17 picos. ¿Cuánto me da esto, por favor? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Sale Inge 9,362 megas. Ya, 932. 9,362 megas. 9 megas. ¿Están seguros? Sí, como son picos. No, espera que este pico con este se va a ir un mega, pero se va a dividir. Hay un 10, ¿no? Tiene que ser un cero más. A ver, ¿alguien más me comprueba? Sí, pues que aquí hay un 10, ese 10 afecta, pues haces de coser una coma. Ya. En casa, a ver. Ya. KHz, listo. ¿Ok? Listo, entonces ya tengo la primera frecuencia crítica debido a la entrada, ¿no? Ahora me voy y calculo la frecuencia crítica en la salida. Digo, en la salida, ¿ya? Ya, para la salida era muy fácil, ¿no? La frecuencia crítica de salida, en la salida ya la fórmula era más fácil, era 1 sobre 2pi RD, la capacitancia de salida Miller, ¿no ve? Directamente estaba más fácil, ¿no? ¿Ok? Entonces, el RD hemos definido que es el paralelo de RD con RL. Eso hemos calculado, ¿cierto? Creo. Así habíamos calculado, ¿no? Ah, no, pues directo lo hemos calculado con el este. Ahí animamos. Calcularemos ahora esa partecita. Sería 4,7 por, ay, perdón, 4,7K por 2,2K sobre 4,7 más 2,2K. ¿Cuánto sale esto, por favor? 1,498 kHz. Listo. Sí, firmo. Ay, perdón, ohmios. Perdón, kHz. Estaba feliz que ya hemos terminado. Listo, entonces se emplazo, ¿no? La frecuencia crítica superior debido a la salida va a ser entonces, emplazo valores 1, 2 pi por 1,498K. La, ay, 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 ay. ¿Cuánto es la de Miller de entrada? A ver.
¿Cómo calculo la capacitancia de entrada de Miller? Digo, capacitancia de Miller de salida. Vamos a mi fórmula. Ya, aquí está la fórmula. La fórmula era esto, ¿no? A ver, la capacitancia de salida Miller, esto lo borraré porque todavía no hemos acabado. Perdón. Nos falta la capacitancia de Miller. Ya. La capacitancia de salida Miller, ya sabemos, ¿no? Es capacitancia de compuerta surtidor. Esto ya hemos dicho, es 1 más ganancia más 1 sobre ganancia, ¿no? Y directa, no, aquí ya no puedo ser directamente, ¿no? ¿Por qué? Hemos dicho que esto es cuando la ganancia sea mayor a 10, ¿no ves? Si la ganancia es mayor a 10, yo puedo decir que son iguales, pero en este caso no son iguales, ¿no? No es mayor a 10, ¿no? Mi ganancia, ¿cuánto es? Es 3. Aquí sí va a influir, ¿no? Entonces va a ser 3 picos. 3 picos. Aquí está, ¿no? 3 picos. La ganancia es 3 más 1 sobre 3, ¿no? Aquí sí influye, ¿no? No puedo directamente obviar. ¿Cuánto es esta capacitancia de salida Miller? 4, 4, ¿no? 3 con 3 se simplifica, directamente es 4 picofaradios, ¿no? Listo, ahora sí. Ya saben, ¿no? ¿Cuándo yo puedo despreciar? Cuando esta ganancia es mayor a 10, ¿no? Se hemos quedado hace ratito. Entonces, la frecuencia crítica en la salida es igual a ¿qué? Ahora sí, 1 sobre 2 pi por 1.498 K por 4 picos. ¿Cuánto sale esta frecuencia, por favor? Esta va a ser grande, porque ya no hay ese 10, ¿no? Este 10 hace ratito incrementaba. Este 10 con este 17 incrementaba harto, ¿no? Ahora ya no hay, ¿no? Va a ser un valor más grande. $26.561 MHz. 561 MHz. Ya, listo, ya Sí, tengo las dos frecuencias críticas. ¿Cuál es la frecuencia crítica dominante? ¿La de entrada o la de salida? ¿Cuál de estas dos frecuencias es la dominante? ¿La de entrada o la de salida? De entrada. Es la de sí, entrada, entrada, ¿no? dije, porque es la menor. La menor. Listo, eso nomás es. ¿Todo esto para qué? Vamos a las diapositivas. Ay, no, ahorita se van a tomar captura. Esto chao, esto chao. Aquí estaba viendo esto. Todo esto hemos hecho para llegar a esta gráfica, ¿ya? Si nos damos cuenta, si se dan cuenta, esta parte es cuando vamos a analizar frecuencias bajas y hemos hallado esta frecuencia, ¿no ves? La frecuencia crítica. Y esta parte es la que acabamos de a analizar, las frecuencias altas. Y hemos hallado básicamente una frecuencia crítica que se aproxima ese valor, ¿no ves? ¿Se dan cuenta? Ah, ya, entonces aquí he hallado dos frecuencias críticas, los cuales me determinan que desde esta frecuencia crítica, que es de baja frecuencia, y esta frecuencia crítica, que es la de alta frecuencia, yo toda esta zona, yo tengo un ancho de banda, ¿ya? Donde todo este ancho de banda, o es la banda útil, donde la ganancia se mantiene constante. Es decir, cuando yo he hecho mis cálculos, cuando hemos diseñado ¿no? del amplificador y he calculado todos los capacitores, yo me daba una frecuencia bien fija, ¿no? Yo decía, ya, vamos a trabajar a un K.
Pues cuando yo ponía mi generador, y ustedes seguramente han hecho eso, en su generador también ponían a la frecuencia que han diseñado ustedes, ¿no? Oye, pero ahora, ¿qué pasa? Me dice, oye, no necesariamente tienes que trabajar en esa frecuencia, me dice. Cuando tú hagas el laboratorio, puedes moverte desde 248 Hz hasta 943 kilohertz. El amplificador va a trabajar y va a tener exactamente la misma ganancia. Entonces estoy calculando, o yo voy a tener un ancho de banda donde mi amplificador va a trabajar normal, no va a generar atenuación. Entonces, para eso he calculado estas dos frecuencias críticas, ¿no? Si yo me bajo de esta frecuencia crítica inferior, pues está atenuando, ¿no? Si yo paso de esta frecuencia crítica superior, también atenúo. Entonces, toda esta parte es estable, ¿no ve? Estable, la ganancia se mantiene, ¿ok? ¿Se entiende ahora toda esta parte de análisis o respuesta en frecuencia? Análisis en frecuencia, ¿para qué hacemos? ¿Para qué la estudiamos? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Se entiende? Está claro. Aquí básicamente se han unido, ¿no? Hemos unido la de análisis de frecuencia en baja y hemos unido la frecuencia, análisis de frecuencia en alta, ¿no? La inferior y la superior. Y me salió este gráfico. Y básicamente este es un filtro pasa banda, ¿no? O sea, la unión de un filtro pasa bajo y un pasa alto es un filtro pasa banda. Y eso es lo que su compañero preguntaba hace rato, ¿no? Eso hubiera querido hacer con BJT, pero he hecho dos diferentes ejercicios, así que por eso lo he mantenido en el FET, en los mismos valores. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta, muchachos? Con esto ya estaríamos hasta acá. Mañana hasta la tarde tienen que hacer sus preinformes, ¿no? Sus guías de ejercicios. Y esto lo pueden tranquilamente simular en MATLAB, ¿ya? Yo por las prisas lo he hecho así. Le he metido, calcula y ya está. Yo no lo recién lo estamos solucionando paso a paso. Por eso hay diferencia entre estos valores. Ya no se preocupen, por eso hay la diferencia entre estos valores. ¿Ya? Deberían ser los valores que hemos calculado, ¿ya? ¿Ok? Y lo que les decía, ¿no? Siempre se grafica la ganancia en decibeles, aquí en el eje de los decibeles, y aquí está el eje de la frecuencia, ¿no? Si se dan cuenta, nosotros hemos generado que la ganancia es 9.53, ¿no? dB. Y en esa ganancia se mantiene, ¿verdad? Se debería mantener todo, ¿no? En esa ganancia, en 9.53 Hz, pero no, pues no es así, no es tan así, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo en los puntos críticos, no es pues que en los puntos críticos ya se está manteniendo, ¿no? Hay todavía un cierto margen para llegar a una frecuencia donde realmente esté totalmente estable. Estos puntos críticos, ¿de qué me sirven? ¿O cuál era la referencia de estos puntos críticos? ¿Qué es lo que está pasando a menos 3 dB, decíamos, ¿no ve? Si mi ganancia para esto hemos calculado 9.5 dB, le hace esto menos 3 dB. En ese punto estoy, ¿no? De análisis de frecuencias de los puntos críticos, a menos 3 dB de cuál es la ganancia de mi amplificador. Hemos sacado que esa es la ganancia de mi amplificador, ¿no? 9.53, lo hemos calculado acá, ¿no? En decibeles, ¿cierto? Bueno, aquí es 9.54, ¿no? Ya hemos calculado, ¿no? A esa ganancia en decibeles, yo le estoy restando menos 3 dB. Ahí estoy calculando mis puntos críticos. Pero, ¿qué significaba que yo le quite menos 3 dB a mi ganancia? Implicaba que yo le estoy quitando la mitad de potencia, ¿cierto? O sea, la potencia se está reduciendo a la mitad. Pues entonces de todo acá, esto que dice banda útil, no es pues de todo, de cucho a cucho, como que diría, ¿no? De canto a canto, ¿no? Es de este zanguito, ¿cierto?
Ese rango es realmente el que no varía nada la ganancia, sino cuando yo empiezo a analizar a -3 dB desde estas frecuencias críticas, básicamente ya se está empezando a estabilizar. Esa es la conclusión que tengo que llegar, ¿no? Ahora sí, espero que no haya preguntas. ¿Todo está contestado? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Consulta? Entonces, en su laboratorio seguramente les dicen, ¿no? Calculen las frecuencias y bla, bla, bla. Y simplemente pues, trabajen en la frecuencia, en la mitad del ancho de banda, ¿no? Pónganse, sitúense en la mitad. Y en la mitad y hacen variar arriba y abajo, van a ver que no tiene que variar para nada la señal de salida, ¿no? No tiene que variar la ganancia, ¿cierto? Eso es básicamente lo que tienen que trabajar en su laboratorio. Listo, muchachos. Entonces, por hoy quedamos acá si no hay ninguna pregunta. Algunos me han escrito hace rato. Y sí, les doy la razón. Muchos se van a amanecer hoy día haciendo sus informes y sus guías, ¿no? Sí, Por Inge. eso también, Mañana, por eso, por eso también, por eso también estoy haciendo estas clases de cooperatorio hoy día, para que mañana tengan su libre y que hagan su preinforme y su guía, ¿ya? Así mañana que entonces no mañana no hay habría problema. clases, ¿no, Inge? No, 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 no habría. Ya, Inge, muchas gracias. Inge, un favor, Ahora sí, ¿puede poner la dime. resolución anterior para sacar una captura, por favor? Ay, 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 ay. Es esto, esta parte, ¿no? Aquí está. Muchas gracias, Inge. Listo. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? Listo, muchachos. Inge, Por hoy, para jugar con el gráfico, en el último, esa banda donde existe la estabilidad entre 248 y 900. 943, sí, en la frecuencia, si quisiera jugar con el circuito para ampliar un poquito, por lo menos Ah, ese ancho de perfecto. banda útil, ¿con qué capacitores tendría que jugar? No es el capacitor, no influye el capacitor. ¿No es el capacitor, entonces? Este muchachón es el que varían. Prueben esto, háganlo, no sé yo, con 100 ohmios. Van a ver que el rango, si lo varían con 100 ohmios, este rango va a crecer. O sea, ya puede llegar hasta megas. Se pueden tener un ancho de banda muy alto, ya pueden llegar hasta megas, ¿no? Simplemente, este ahorita el que me ha disparado, el que me ha hecho un rango así es este valor de resistencia de la fuente de entrada. Porque no me puedo jugar con lo otro, ¿no? Lo otro ya está definido, ¿no? Estos tres me definen el punto de trabajo, estos me definen ya un criterio de diseño, pero aquí yo me he jugado, aquí 10K es harto, ¿verdad? Es hartísimo 10K para una resistencia interna, no sé, pues póngale algo realista, pues, un K, ¿no? Un K es algo más realista, y vean cómo les va a afectar a este ancho de banda, ¿ya? Ese trabajito, eso es lo que varía, ¿no? Y van a ver cómo va a variar este ancho de banda, ¿ok? ¿Esa era tu pregunta? Sí, Inge, gracias, pero un poco complicado con la fuente porque tiene una resistencia fija interna que es 50 ohmios, si no me equivoco. Ah, ¿Cómo ya se tendría que cuenta, ya hacer? pues, también pues, puedes reemplazar en vez de 10 casos, de 50, ya está, no hay problema. Y ya, pues ya tiene todas las ecuaciones, simplemente es reemplazar en las ecuaciones. Ya, Inge, gracias. Dale, eso nomás es. ¿Algo más, muchachos? Listo, muchachos, por hoy quedaremos acá. Hoy ya me duele mi espalda. Listo, suerte, muchachos, que les vaya bien en su guía y nos veríamos el sábado con los que aprueben. Chao, chao. Buenas noches, sí. Chao, buenas noches, chao, chao.